Hola jóvenes señoritas, bienvenidos al curso y el día de hoy vamos a tratar este interesante tema, la violencia social. Así es. Vivimos un mundo de violencia, estamos en un mundo de violencia y para ello tenemos que conocer qué genera la violencia, por qué existe la violencia, por qué somos conflictivos, por qué siempre estamos en permanente bronca, por qué siempre estamos queriendo estropear al otro, queriendo malograr la vida del otro. Y no solamente la vida del otro, sino también la comunidad del otro, el país del otro. El ser humano es constantemente conflictivo, es nuestra naturaleza. ¿Qué cosa? Estar en permanente conflicto, dice. ¿Se acuerdan desde la idea idealista de la creación? Cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, tuvieron a sus dos hijos y uno de ellos lo asesinó al otro. Fue un acto violento. Claro, pero también desde el punto de vista materialista, la evolución nos ha enseñado de que el más fuerte sobrevive, el más violento es el que reina. Entonces, el tema de la violencia es un elemento perteneciente al individuo y al ser humano desde siglos. Pero, ¿qué sucede si un grupo se pone violento? Comienza a objetar, comienza a destruir sus instituciones, comienza a destruir su realidad, ¿no? Entonces eso también ya es algo grupal, comunal, colectivo. Y a eso se llama violencia social. Vamos al concepto. ¿Qué es violencia social? La violencia social es un conjunto de conductas por parte de las personas o de la sociedad hacia uno o varios individuos que produce daños psíquicos o físicos. Entonces, varios se juntan y protestan. Y sus protestas pueden ser razonables, pueden ser irrazonables, pueden ser motivadas por elementos no buenos como también por elementos correctos. Entonces la violencia siempre tiene nombre y ese nombre muchas veces no está basado en principios universales, principios importantes, principios que le van a hacer que el ser humano sea mejor, ¿no? Mayormente está basado en principios no razonables. Y vaya pues, ¿no? Cuando tenemos conflictos en todo el planeta es porque los seres humanos no están de acuerdo con algo, una gran mayoría, y esa gran mayoría sale a hacer violencia social. Sí, ahora, vayamos a ver otros rasgos. Por ejemplo, por lo general, estas conductas se evidencian mediante amenazas, ofensas, incluso por medio de la fuerza física. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Como hay insatisfacción en parte de la sociedad, entonces la sociedad sale a protestar. Porque ya agotó todos los recursos de la protesta pacífica. Ya agotó todos los medios para que uno sea, digamos, diplomático. Como no le hacen caso, entonces se convierte en violento. Y ese grupo de personas sale, incendia, quema, diversos elementos para llamar la atención del Estado, llamar la atención de sus dirigentes, llamar la atención de sus gobiernos regionales, de sus municipios. ¿Para qué? Para que sean atendidos en sus necesidades, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el fin de un acto violento, de la violencia social? El fin, dice, es obtener una acción que no se realizaría de forma voluntaria. Claro. Entonces, estamos acostumbrados a vivir en un mundo en la cual si no te pones violento, no te hacen caso. O sea, a eso ha llegado la idea, la lógica, ¿no? Solo el que protesta puede tener opción a conseguir lo que desea. Por eso que muchos vecinos se reúnen y dicen, vamos al alcalde y ahí le hacemos protesta, ¿no? El barrio se junta y dice, vamos a pedir agua ya de manera ya pacífica, como permite la ley, pero a veces se les va de las manos, ¿no? O muchas huelgas que han empezado pacíficas han terminado de manera sangrienta, ¿no? Muchos paros, de igual manera, de diversos sectores, han empezado de manera tranquila, no exigiendo algo justo, pero al final ha terminado de manera violenta. ¿Por qué? Porque está en la naturaleza del ser humano, que tiene sí motivos para protestar, sean justos o injustos, pero que desencadena mayormente en actos violentos. Incluso en algunas ocasiones ya tiende, ¿qué cosa?,
a ser más caótico, ¿no? Ser extremo, ¿no? Y es producto de la insatisfacción de una sociedad. Sí, la sociedad está insatisfecha y quiere cambios que le ayuden a vivir mejor, que lo hagan una mejor mancomunidad. Ahora, esto no es de ahora, ¿no? No es que ahora vivimos esto, ¿no? Qué sociedad en la cual estamos, no. El tema violento ya es desde antes. Este tipo de conductas no son propios de la era actual, dice. Por el contrario, ha existido desde hace muchos años, claro. Uno de los claros ejemplos es la Revolución Francesa. La monarquía era la que gobernaba, es decir, el rey y los nobles. Y el pueblo estaba sometido a muchas injusticias. Había hambre, había muchas enfermedades. Y todos los días moría la gente. Entonces, la gente se levantó y muchos dirigentes le dijeron, mira, el rey come hasta saciarse y le sobra. Sus nobles comen hasta saciarse y les sobra. Encima tienen todos los lujos y el pueblo no tiene nada. Y sí, pues, en la Francia de esos años, del siglo XVII, era así. Entonces, ¿qué sucedió? Como la mayoría era la que sufría, la que no tenía el pan de cada día, incluso por un pedazo de pan te mandaban 20 años preso. O sea, si tú robabas un pedazo de pan, un mendrugo de pan, te mandaban preso 20 años y a veces cadena perpetua. ¿Era injusto? No, por supuesto que era injusto. Entonces la gente se rebeló. Ahora, no te estoy exagerando con lo del pan, ¿eh? Hay una obra excepcional una obra literaria llamada Los Miserables. Incluso existe la película. Allí refleja la situación tan terrible que se vivía en esos tiempos. Entonces, producto de eso, la gente, ¿qué cosa? Se movilizó, la gente protestó. ¿Y qué cosa? Lo tumbaron al rey, lo degollaron al rey. Por eso se llama Revolución Francesa. Entonces, ¿qué sucede cuando una sociedad no es controlada? Cuando en una sociedad hay mucha injusticia, cuando en una sociedad se cometen actos en contra de las mayorías, pues estas mayorías se rebelan. Fue en el pasado y es en el presente. Ahora, también hay en algunos casos, jóvenes, señoritas, ha ido escalando y se han ido transformando en un escenario más grave. ¿Más grave para quiénes? Más grave para aquellos que estaban tranquilos y felices gobernando al mundo. Pero siempre ha habido líderes que han generado, ¿qué cosa? Cambios. Y esos cambios han sido utilizando muchas veces el acto violento, porque de otra manera no había forma. He aquí el gran abogado Martin Luther King. Sí, Martin Luther King luchó por la igualdad, por los derechos civiles, ¿no? Entre blancos y negros. Porque en la Estados Unidos de esa época, los negros eran tratados así como a nosotros nos trataban los indígenas. O sea, a nosotros los indígenas nos trataban mal. Nos trataban como animales. Y en Estados Unidos los blancos le trataban a los negros como animales. Y es por eso que él comienza una revolución, una especie de protesta social para exigir la igualdad. Y lo mismo también en Perú pasó. En Perú se exigió la igualdad al indígena, porque no éramos reconocidos. Pero díganme ustedes, ¿hoy en día hay igualdad? No, pero al menos jurídicamente, legalmente sí. Pero eso no ha sido logrado con la paz, pues. Ha sido logrado porque hubo, ¿qué cosa? Manifestación, hubo protesta y se exigió los cambios a la ley. Y hoy en día tú puedes conseguir en países como Estados Unidos la igualdad. Sí, la igualdad en los derechos civiles, no solamente para negros y blancos, sino también para de otras razas. Y lo mismo en el Perú, también tenemos los mismos derechos. Ya no hay indígena y criollo, no, ya somos iguales. Pero todavía hay muchas cosas, hay mucho que luchar, hay mucho que desarrollarse. Entonces, este es el panorama mundial de lo que significa la violencia, cómo ha sido utilizado y también mal utilizado, bien utilizado para justos derechos, pero también a veces se han exagerado las cosas, ¿no? Ahora, la violencia social en el Perú también
la vivimos. Nuestros abuelos lo han vivido, nuestros padres también lo han vivido. La violencia social en el Perú ha sido producto de insatisfacciones sociales, ¿no? Hubo elementos extremos de violencia, que no es bueno repetirlas. Movimientos que ha generado en el país zozobra, que ha generado guerras civiles internas, ¿no? La matanza de muchos desposeídos, producto de mentes criminales, de mentes que han generado, ¿qué cosa? Ideas que no han sido para bien para nuestro pueblo peruano. Claro, sí, hubo violencia social en el Perú, por supuesto, y que felizmente fueron controladas, que felizmente fueron casi aniquiladas, ¿no? Pero que son referentes negativos, son referentes que no se dan. Pero sí hay el otro frente. ¿Cuál es? La protesta social correcta, la protesta social en la cual se pide, ¿qué cosa? La mejora del PAN, la mejora de los ingresos laborales. O sea, hoy día la gente sale a protestar, utiliza la violencia social democrática, utiliza la violencia social, digamos, justa, ¿para qué? Para que justamente puedan lograr sus derechos postergados hace muchísimo tiempo. Hay movilizaciones, por supuesto, y estas movilizaciones muchas veces terminan en violencia, ¿no? De actos buenos, correctos, justos, se transforma, ¿qué cosa? En algo que perjudica a otros. Entonces, protestar es bueno, pero tienen las normas. O sea, la protesta pacífica, por ejemplo. Protestar por muchas cosas injustas que existen, por supuesto, ¿no? Pero que éstas no desencadenen en actos violentos. No se desea eso, no es lo bueno para la mayoría de las sociedades. Ahora bien, hay temas, pues, ¿no? Hay temas diversos para protestar. La gente protesta por asuntos laborales, la gente protesta por asuntos comunales, la gente protesta por asuntos mineros, extractivistas, medioambientales. Claro, hoy en día las poblaciones, las comunidades salen y protestan. ¿Por qué? Porque tienen ciertos derechos que no quieren ser pisoteados y que defienden justamente, ¿qué cosa? Defienden su situación, defienden su agua, defienden su tierra, defienden su medio ambiente. Como también hay exageraciones y hay utilizaciones, ¿no? Ahora, esto es a nivel país, pues a nivel de nosotros, de nuestra idea de Perú, pero también a nivel de lo que vivimos, a nivel de Cerro de Pasco, también hay pues elementos que han generado protestas, que han generado marchas, con temas bien claros, ¿no? El tema de metales pesados en la sangre es un tema muy, muy, muy presente dentro de la actividad minera. O sea, donde hay mina, siempre ha habido, digamos, esta idea de la influencia de los metales pesados, principalmente en niños. Esto ha sido uno de los temas que mayormente se ha protestado últimamente en el Cerro de Pasco y que ha sido noticia, ha sido análisis de muchos especialistas en el tema y que al final han generado en reacciones sociales, ¿cierto? En marchas de sacrificio, en acciones violentas para que el Estado les haga caso y pueda, ¿qué cosa? Hacer justicia. Entonces muchos gobiernos locales han logrado presupuestos, ¿para qué? Para paliar en algo el problema medioambiental, el problema de la salud en los niños de Pasco, en fin, como verán, el tema es realmente diverso. Esto es nuestra parte de la realidad en el Cerro de Pasco, pero en otras realidades tienen sus diferentes temas, tienen sus diferentes necesidades y todas ellas llegan ¿a qué? En actos de violencia. Ahora, si los actos de violencia social son permanentes, se dan de manera continua en cada gobierno, se generan justamente observaciones, pedidos, todo, has notado que todavía en el país, ¿no? Hay bastante que hacer, porque la gente no protesta en vano. Las comunidades no salen por gusto a protestar, no. ¿Por qué? Porque tienen un elemento que genera toda esa protesta. La idea es que no caigamos en protestas que generen violencia. Protesta, sí, por tu medio ambiente. Exige por tu situación laboral, por tu condición de estudiante. Sí, hay formas democráticas, diplomáticas, que es lo que se tiene que agotar.
¿sí? Para poder llegar a nuestros objetivos como sociedad. Bien, ahora pasemos a otro tema, aparte de la violencia, un tema complicadito, ¿no? Que es la política. Sí, la política. Políticos en el Perú y la política en el país. ¿Qué es la política? La política, jóvenes, señoritas, es la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Y nosotros pertenecemos a un estado. ¿Cómo se llama nuestro estado? Perú. Acá está la bandera volteada, ¿sí o no? Por algo, pues. ¿Por qué? Porque a veces nuestro Perú está al revés, ¿no? Está al revés. Y vaya que en estos últimos años ustedes han sido testigos de un proceso democrático y de Estado cambiante, en la cual estamos viviendo elementos, pero que han cambiado nuestra realidad política. Claro, o sea, estos son los últimos políticos que han gobernado, parte que han gobernado. Toledo gobernó, García gobernó, Humala gobernó, PPK gobernó poco y lo sacaron. Keiko nunca gobernó, nunca fue elegida, pero es sin duda alguna parte de la historia política de estos últimos 10 años en el país, ¿no? Eso es innegable. Entonces, por eso que la política es la ciencia que trata del gobierno y cómo las sociedades humanas se organizan, ¿no? A través de un Estado. Pero vayamos, como el tema es política, tenemos que ilustrarles, tenemos que resumirles cómo ha sido la situación política de estos últimos años en nuestro país. Bien, vayamos de algo hace poco, de algo reciente. Como ustedes saben, Pedro Pablo Kuczynski fue elegido presidente de la República. Sí, es el último presidente electo mediante vía democrática. Claro, luego de una segunda vuelta que fue determinante y que peleó con Keiko Fujimori, ¿no? Y por escaso margen gana el economista Pedro Pablo Kuczynski y se hace de la banda presidencial, claro. Pero su mandato fue inmediatamente objetado. ¿Por qué? Porque el Congreso, que determina parte de la vida económica, política, social del país, que legisla todo, el Congreso objeta a PPK, lo cuestiona, desarrolla muchos mecanismos para que no ejerza un buen gobierno, porque el partido fujimorista tenía bastantes congresistas, una gran mayoría, más de 70 congresistas, que le permitió, ¿qué cosa? Que el ejecutivo, ¿no? Que el presidente no pudiese hacer muchas cosas. Entonces el Congreso muchas veces objetó, cuestionó, ¿qué cosa? Iniciativas legislativas para que el gobierno pueda ejercer en un ámbito más real, ¿no? Mejor para el país. El Congreso puso trabas. Y como, bueno, pues la administración de PPK no tuvo los mecanismos suficientes para poder ejercer su poder, entonces el Congreso no tuvo mejor estrategia que ir a la vacancia presidencial. Sí, la vacancia presidencial. ¿Basada en qué? Justamente en investigaciones vinculadas a Odebrecht, sí, vinculadas a Odebrecht y que lo relacionaban directamente al presidente. Entonces el Congreso utilizó este elemento para que pueda ser vacado. Pero también el Ejecutivo no se quedó atrás, también objetó algunas cosas, inquirió en algunas, pero al final no pudo contra el Congreso. Tanto así que el presidente tuvo ya la acción de dejar el cargo presidencial, sí, dejarlo. No duró mucho. Y cuando tú postulas hacia presidencia, tú dejas, o en tu postulación, presentas a tu primer vicepresidente y segundo vicepresidente. Entonces, tu primer vicepresidente en la lista de PPK, en la lista electa de PPK, su primer vicepresidente era Martín Vizcarra y su segundo vicepresidente era Mercedes Arauz, la que tienen aquí, sí. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando PPK renunciaba, ¿quién asumía el mando? No es que se iba a otras elecciones, ¿no? Sino ¿quién asumía el mando? El primer vicepresidente. ¿Y quién es el primer vicepresidente? ¿Quién era en su lista de PPK? Martín Vizcarra. Es por eso que el Congreso que aprobó y que hizo todo para que renunciase el presidente, ¿no? Al final lo designa a Martín Vizcarra.
y es un paso constitucional, es un paso legal que se da. Y luego, una vez electo el nuevo presidente, entonces comienza, ¿qué cosa? A elegir a su primer ministro. Y este primer ministro, ¿no?, junto con el presidente, elige a todos sus ministros, claro, los juramenta, y comienza a gobernar la nueva era de Martín Vizcarra. Claro. Pero el Congreso no se quedó atrás, siguió objetando. O sea, el Congreso siguió, ¿qué cosa? Obstruyendo. Crearon mecanismos para que pueda, digamos, también Martín Vizcarra caer, ¿no? Entonces, o sea, vivimos un país en el cual la complejidad política, ¿no?, los líos políticos, los líos por el poder, generando leyes a favor de personas acusadas de corrupción, ¿no?, bloqueando investigaciones, ¿no?, a varias personas ya demostradas con procesos de corrupción, ¿no? Entonces teníamos un Congreso que bloqueaba, que tapaba y hacía cosas ilegales y que la mayoría de la población no estaba de acuerdo. Sí, no estaba de acuerdo. Por lo tanto, el Ejecutivo, o sea, el presidente Martín Vizcarra, junto con sus ministros, pues se cansó de la objeción del Congreso y buscó formas constitucionales de poder cerrar el Congreso, ¿sí? Y para eso acudió a la cuestión de confianza. Y según la ley, la cuestión de confianza era vital para que pueda, digamos, el Estado hacer cambios estructurales dentro de la economía y la política peruana, pero no se dio. Y como el Congreso obstruyó, como el Congreso generó cosas que realmente son escandalosas, ilegales, antijurídicas, entonces la mayoría del pueblo, ¿qué pidió? La mayoría del pueblo pidió al presidente que simplemente cierre el Congreso, ¿no?, que establezca una asamblea constituyente, una nueva constitución, en fin. Al final, ¿qué cosa quería el pueblo? En su gran mayoría, que cierre el Congreso. Pero cerrar el Congreso, jóvenes, no es pues, o sea, yo como presidente ya ordeno que se cierre. No, hay pasos constitucionales. Sí, y uno de los pasos constitucionales fue pedir la cuestión de confianza. Cuestión de confianza que si se la negaba el Congreso, el presidente tenía todas las atribuciones para cerrar, porque así establece la Constitución política del país. Entonces, el pedido popular, el pedido de la gran población peruana, de, ¿qué cosa?, ¿no?, de irse al extremo incluso, ¿no?, de objetar a una mayoría congresal fujimorista, tenía que hacerse realidad. Y es por eso que el actual presidente, ¿no?, basado en el apoyo popular y basado en la cuestión legal, constitucional, ¿qué cosa decide? Cerrar el Congreso. Sí, cierra el Congreso. ¿Por qué? Porque ya la gente estaba cansada de un Congreso tan ineficiente, de un Congreso que bloqueaba la investigación a corruptos, de un Congreso que negaba hacer reformas constitucionales. Por lo tanto, el presidente decide cerrar el Congreso. Y una vez que lo realiza, ¿qué sucede? Pasa el tiempo y manda, ¿qué cosa?, a elegir un nuevo Congreso. Sí, un nuevo Congreso que continúe, ¿no?, el tiempo que debería durar el anterior Congreso, es decir, 5 años. Pero como todavía falta 1 año y medio casi, entonces manda elecciones. Las elecciones se dan y se presentan diversos partidos políticos para, ¿qué cosa?, establecer el nuevo Congreso. Y al final el pueblo elige nuevos congresistas, en la cual hay nuevos partidos y cada partido ya logra diversos escaños dentro del Congreso. ¿Qué es un escaño? Bueno, es un congresista por partido. En este caso, Acción Popular logró 25 escaños, Alianza para el Progreso 22 escaños, Fuerza Popular 15 escaños, el FREPAP 15 escaños, Unión por el Perú 3 escaños, Podemos Perú 11, Somos Perú 11, Partido Morado 9, Frente Amplio 9 congresistas de los totales que tenemos en el país, ¿no? Y luego el presidente va y juramenta a los nuevos congresistas, sí. ¿Hubo sorpresas? Por supuesto. En principio, no tuvimos un Congreso dominado por un partido. Por ejemplo, el Partido de Fuerza Popular en el anterior Congreso tenía más de 70 congresistas, dominaba todo, ¿cierto? Por eso, pues, le hicieron tanto obstáculo al gobierno de PPK y que al final lo vacaron, ¿no?
o renuncia, y permite que suba Vizcarra, y cuando Vizcarra comienza a gobernar también lo objetan, también lo bloquean. Pues Vizcarra toma la decisión de cerrarlos, convocar elecciones y elegir nuevos congresistas, y es lo que tenemos ahora, ¿no? Un Congreso electo, un Congreso con nuevos congresistas. Y cuando están en este proceso, ya ustedes saben, cuando están en este proceso de juramentar, porque esto fue hace pocos meses atrás, ¿qué cosa pasa en el país? El presidente informa y confirma el primer caso de COVID en el país. Sí. Y con eso cambia toda la política peruana. Y no peruana nada más, latinoamericana, del continente y del mundo. Hoy en día los presidentes son los líderes de los comandos COVID, o sea, los que tienen que luchar contra este virus, ¿no? Y lo que hace ya el presidente, ¿qué cosa es? Simplemente ya ejercer un liderazgo que pueda luchar contra el COVID-19 y generar políticas de atención en salud, en economía, ¿no? Y que hoy día tenemos que vivir normas que la política peruana ha determinado para evitar que se expanda la pandemia. Sí, hoy en día vivimos en un estado en el cual cada día el presidente se reúne con sus ministros para acordar ¿qué cosa? Agendas, para acordar normas para que el pueblo pueda evitar que se propague la enfermedad en todos los ciudadanos, ¿no? Que se propague el virus, ¿verdad? Como han notado, nuestra política está bien removida estos últimos años. Ustedes están viviendo cambios que en nuestra generación, pues, poco se daban, ¿no? Nosotros elegíamos un presidente para 5 años y mal que bien llegaba y terminaba. Pero miren ustedes están viviendo tiempos tan movidos políticamente que cada uno que esta explicación es muy limitada. O sea, te estoy tratando de resumir la idea en 20 minutos, pero hemos vivido intensa vida política y que no basta 20, 25 minutos para decírtela, pero que es espectacular. ¿Y cómo hemos llegado a este escenario actual en plena pandemia? Imagínense, realmente algo tan vivificante que vivimos de la política peruana. Bien, bueno, vamos a la evaluación. Sí, vamos a la evaluación. Primera pregunta, ¿qué es violencia social? Son conductas, son agresiones, son líos, son ataraxias. A, B y C. A ver, ¿qué es violencia social? Según tu punto de vista, ¿cuál es la respuesta? Muy bien, A, B y C, claro, la violencia social son conductas, sí, pero estas conductas son agresiones, mayormente, y son líos, ¿no? Son líos. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Las protestas del gremio de construcción civil, ¿qué reclaman más? Claro, las de construcción civil, ¿no? Las que generan obras, ¿no? Los que construyen las obras grandes en el Perú, de construcción civil. ¿Qué reclama más? Menores descuentos de AFP. La AFP te descuenta buena cantidad, ¿no? A diferencia de la ONP. Aumento de horas de trabajo, inclusión social, aumento de salario, estabilidad laboral. A ver, de estos temas, ¿cuál es el que más reclama el gremio de construcción civil? ¿Cuál? Muy bien, aumento de salario. Mayormente el tema del salario es un tema bien sensible en el país, ¿no? Todos piden aumento. Los maestros, el personal de salud, más aún en estos días de pandemia, ¿no? Que son los héroes que están en la primera línea de batalla. Todos piden aumento, y más aún en tiempos estables, ¿no? Todos piden aumento, entonces. Pero construcción civil es, digamos, la permanente organización que siempre está luchando para el tema del aumento salarial. Otra pregunta, si antes las personas se movilizaban por justas laborales, hoy ¿qué otro tema domina la protesta en el Perú? Claro, si todos luchan por las justas laborales, y desde antes, los mineros, por ejemplo, por las justas laborales, los campesinos por las justas laborales, los obreros de construcción civil por las justas laborales, los maestros también pidiendo las justas laborales, pero hoy en día han visto que han cambiado el tema, hay otro tema por el cual también la gente protesta. O sea, ya no solamente es por mi salario, sino también hay otros temas. ¿Cuáles? Tema social, pobreza, ambiental, vegetal o el tema de la salud. ¿Por qué otro tema más protesta la gente hoy en día también? ¿No?
Muy bien, por el tema ambiental. Las protestas y la violencia social por el tema ambiental se han generado de manera constante estos últimos años. Por ejemplo, el tema de Conga, las bambas, ¿no? El tema de cuidar las lagunas, de cuidar los ríos, ¿no? De que no deforesten, por ejemplo. O sea, el tema ambiental es un tema que ha calado tremendamente en la mayoría de protestas o violencia social en el mundo, en el continente, en el Perú también. ¿Por qué Martín Vizcarra asumió la presidencia? Ajá, buena pregunta. ¿Por qué era embajador en Canadá? Bueno, recuerden que él era embajador en Canadá, fue designado embajador a Canadá y de Canadá vino acá a juramentar, ¿no?, para ser presidente del Perú. Porque al Congreso le pareció mejor. Claro, había un Congreso fujimorista que ya no quería verlo a PPK porque había cosas, ¿no?, que surgieron entre ambos y generó. Porque Mercedes Arauz le cedió el puesto. Mercedes Arauz era la segunda vicepresidente, ¿no?, en el mando de poder en el Perú. ¿Por qué era el primer vicepresidente? Puede ser, ¿no?, porque PPK era el presidente y el primer vicepresidente era Martín Vizcarra. ¿Por qué es moqueguano? Claro, Martín Vizcarra es de Moquegua, es la región Moquegua. Fue gobernador regional allá, ¿no? Pero, ¿por qué entonces asume la presidencia? Vamos a hablar de manera constitucional, ¿eh?, de manera legal. Claro, porque era el primer vicepresidente. Y dice en el país que el comando nunca muere. Si hay un presidente, hay un vicepresidente. Y cuando no está el presidente, ¿quién asume? El primer vicepresidente, claro. Y como a PPK lo sacaron, lo vacaron, entonces ¿quién asumía? El primer vicepresidente. ¿Y quién era ese? Martín Vizcarra. Ahora, ¿qué pasa si el actual presidente, que es Martín Vizcarra, le da COVID? ¿Quién asume? La segunda vicepresidenta. En este caso Mercedes Arauz. ¿Por qué? Porque hay un mando, pues hay un mando en el Perú, ¿sí? Bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el motivo constitucional que utilizó el presidente para cerrar el Congreso peruano? Ajá. O sea, ¿por qué lo cierra el Congreso peruano Martín Vizcarra? La cuestión de confianza denegada por el Congreso. Todo el pueblo lo pedía. Los congresistas hacían mala gestión. Los ministros ordenaron. El Congreso se lo pidió. A ver, ¿cuál es el motivo constitucional, jurídico, legal, jóvenes y señoritas? Porque ya el pueblo te puede pedir, la gran mayoría te puede pedir todo, pero tú tienes que ser constitucional, o sea, que tienes que hacer algo en base a las leyes del país, claro, respetando la norma jurídica. Los congresistas llaman a la gestión. Bueno, todos sabían, pues sí, que ese Congreso anterior la mayoría era un caos, ¿no? Pero no era suficiente, pues, como para cerrarlo. Bien, ¿cuál es la respuesta? La cuestión de confianza denegada por el Congreso. Claro, el Congreso le había denegado por segunda vez la cuestión de confianza y ¡zas! Tenías motivo constitucional para cerrarlo. Y sí, pues lo cerró. Así es, lo cerró. Bien. Vamos a la actividad que vas a hacer en tu cuaderno y luego lo subes a la plataforma y listo, lo entregas. Ya tienes estos días para hacerlo. Dice, construye una línea de tiempo desde el primer caso de COVID-19 hasta la fecha, destacando los hechos más resaltantes. Quiero 10 hechos, ¿sí? Recuerden que el presidente Martín Vizcarra, ¿no?, anuncia el primer caso de COVID, ¿cierto? Desde esa fecha del anuncio del primer caso de COVID hasta el día de hoy, ¿no?, haz una línea de tiempo en la cual describas 10 hechos más importantes. Claro, 10 hechos, desde el primer caso. Puedes poner, ¿no?, primer caso que se presentó en el país, ¿no? El siguiente hecho, primer caso que se presentó en Pasco. Siguiente hecho, primer caso que se presentó en tu distrito. Siguiente hecho puede ser primer caso que falleció, ¿ve? Y así, quiero 10 hechos, 10 hechos. Desde tu punto de vista, lo construyes en tu cuaderno y lo realizas, ¿sí? A cuidarse mucho, será hasta la próxima con el curso que llevamos con todos ustedes.